Francisco Lopera, la enfermedad del Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo descrito por Alois Alzheimer en 1907. La causa principal por la cual se da esta enfermedad radica en que las proteínas del cerebro no funcionan de la forma habitual. Esto interrumpe el trabajo de las células cerebrales llamadas neuronas y desencadena una serie de eventos. Las neuronas se dañan y pierden las conexiones entre sí y eventualmente mueren. Según el psiquiatra geriátrico Dr. Barry Reisberg, las fases del Alzheimer se pueden dividir en 7 etapas. La primera etapa sintomática no se advierten síntomas propios de la enfermedad. La segunda etapa se observan los primeros indicios del deterioro cognitivo. En la tercera etapa empiezan a hacerse constantes los síntomas del deterioro cognitivo. En la cuarta etapa se presentan dificultades para recordar hechos recientes y acontecimientos importantes. En la quinta fase se presentan grandes dificultades para realizar las tareas diarias sin ayuda. Esta se caracteriza por ser la etapa en la que la persona se vuelve dependiente. En la sexta etapa, los recuerdos de la persona se ven muy limitados a acontecimientos antiguos, los cuales se van esfumando poco a poco. Aquí la persona tiene serias dificultades para mantener una conversación corta y a menudo deja inacabadas las frases. En la séptima fase, aparte del deterioro cognitivo avanzado, la persona muestra indicios de deterioro físico. En esta etapa es incapaz de pronunciar una frase con sentido y su vocabulario se reduce a unas pocas palabras. Con el paso del tiempo, se pierde también la capacidad de caminar de forma independiente, de expresar emociones y finalmente la capacidad de sostener la cabeza, hecho que provoca una inmovilidad prácticamente total y favorece la aparición de otras muchas complicaciones físicas como las contracturas. Esta enfermedad afecta el sistema nervioso, específicamente el central, en el hipocampo y la corteza entorhinal, que son partes del cerebro esenciales para la formación de los recuerdos y que a medida que van muriendo las neuronas se van afectando más partes del cerebro. La acetilcolina es el neurotransmisor implicado en la memoria, el aprendizaje y la concentración. En las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer, la concentración de la acetilcolina es baja. Las principales afectaciones en la vida cotidiana de una persona con la enfermedad del Alzheimer: en la memoria afecta la capacidad de desenvolverse en el trabajo y en la casa. En el pensamiento y en el razonamiento afecta la capacidad de concentrarse y de pensar, en especial con los números. En la toma de decisiones provoca un deterioro en la capacidad de hacer juicios de razonamiento y de tomar decisiones. En la planificación y realización de actividades afecta en las rutinas y en los cambios de personalidad y conducta afecta el estado de ánimo y comportamiento. Adolfo Suárez, el presidente que no recuerda que lo fue, quien fuera el presidente de gobierno de España entre 1976 y 1981, tuvo una repentina desaparición de la vida pública unos años después de su mandato, pero no fue hasta 2005 que la familia de Suárez hizo pública la enfermedad. Esto puede ser una señal clara de que muy posiblemente desde su época como presidente ya pudiera estar viviendo con la enfermedad, sin embargo su etapa más temprana, la cual recordemos es asintomática. En entrevista que rindió para el diario español El Mundo, su hijo relató que su papá supo hasta la pérdida casi completa de sus facultades mentales en 2003 de la enfermedad que padecía, Alzheimer. Sin embargo, dejó en claro que su papá siempre había sido un consumidor abusivo de café y que sufría de fuertes desórdenes del sueño producto de su trabajo. En la actualidad se puede afirmar que se encuentra en la séptima fase o la también llamada fase severa. En sus palabras textuales para el diario dijo: "Ya no recuerda quién fue, aunque se muestra participativo a las muestras de cariño que le ofrecemos, interviene en algunas conversaciones con nosotros y sobre todo con sus nietos. Ya no recuerda que fue presidente de gobierno, no conoce a nadie y solo responde a estímulos afectivos como el cariño", explicaba su hijo. La enfermedad pronto hizo que, además de la memoria, Suárez perdiera la capacidad de hablar. Según su hijo, intentaba balbucear, a veces conseguía articular una palabra o una frase, no siempre con sentido. Aunque la enfermedad inicialmente es asintomática, su hijo empezó a detectarla en los 90 y se hizo más agresiva e inocultable a partir del 2003. Cuando hizo sus últimas apariciones en público para apoyar la candidatura de su hijo a la presidencia de Castilla-La Mancha. Entonces le escribió un discurso con letras muy grandes, leyó bien el primer folio, pero en el segundo folio perdió el hilo y volvió a leer el primer folio. Él se dio cuenta y dijo: "Perdónenme ustedes, pero creo que la he liado". En este momento se puede observar cómo la enfermedad fue avanzando, permitiéndonos tener un panorama del desarrollo de los síntomas y de la evolución de las etapas a través de la vida de Adolfo.